La llamaban la bestia del saco, pero el vaquero gigante encontró su corazón dentro de él. Dry Creek, territorio de Arizona. Primavera de 1871. El polvo se levantaba como humo bajo el sol del mediodía, colándose en los pliegues de las faldas y en las grietas de las manos curtidas. El pueblo de Dry Creek vibraba con vida. Los puestos alineaban la calle de tierra, rebosando de duraznos, utensilios de lata y trozos de cuero curtido. El mercado rugía con fuerza, un caos de trueques, cascos y murmullos. Cerca del centro, una tarima desvencijada había sido arrastrada hasta allí, como si esperara un espectáculo. Y sobre ella, atada como ganado, había una muchacha. Arrodillada sobre la madera astillada, tenía las muñecas y los tobillos encadenados con grilletes oxidados. Su cabeza estaba cubierta con un saco de arpillera gruesa, que caía hasta el pecho, dándole el aspecto de algo, no alguien. El borde de su vestido estaba endurecido por el barro, apenas se movía. Dios la hizo mal, escupió una mujer junto a ella, el cabello gris enredado como alambre, los ojos llenos de veneno. Es la maldición de mi vientre. Un castigo. Esa no es hija mía, dijo el hombre, su hermano, pero igual de amargo. Nació torcida y solo ha traído vergüenza. La gente se reunió murmurando. Algunos observaban con curiosidad vacía, otros reían o negaban con la cabeza. Los niños señalaban, asustados. Nadie hacía nada. Desde el camino se escuchó el trueno de unos cascos. Un caballo negro, musculoso y enorme irrumpió en la plaza. El jinete frenó al acercarse a la multitud. Wes Remington. El nombre corrió entre los labios del pueblo como viento entre el trigo. Era más alto que la mayoría de los hombres, con el cuerpo de un árbol tallado en piedra. Un sombrero polvoriento le cubría los ojos, afilados como cuchillas. Su abrigo de cuero, gastado por el sol, se ajustaba a unos hombros anchos. La luz se reflejaba en la funda de hierro a su costado, pero lo que realmente hacía retroceder a la gente era la manera en que montaba, como si la tierra misma se apartara para dejarlo pasar. El caballo se detuvo, el polvo arremolinándose alrededor de sus patas. Wes desmontó con un movimiento fluido, las botas golpeando el suelo con firmeza. Observó la escena, su mirada fija en la figura del saco. Avanzó, cada paso medido, seguro. ¿Cuánto? Preguntó con voz grave, áspera como la grava. El hombre bufó. ¿Quieres llevártela? Le dio una patada al costado de la muchacha. Págala, entonces. Wes no se inmutó. No compro personas. Entonces sigue tu camino, forastero. Esto no te incumbe. Ahora sí, dijo Wes, su tono bajando a un frío filo de amenaza. Cuando veo a un ser humano tratado peor que a un perro. No es humana, chilló la mujer, su voz aguda como un látigo. La mandíbula de Wes se tensó. Dio otro paso. El hombre tomó un bastón de madera y lo lanzó hacia su pecho. En un instante, Wes lo atrapó en el aire, giró la muñeca y partió el bastón en dos con un chasquido seco. El hombre retrocedió, tambaleante. 3 jóvenes, peones o matones, salieron de la multitud para respaldarlo, los puños cerrados. El primero se lanzó. Wes se agachó y le hundió el codo en las costillas. Otro vino por el costado. Wes giró la pierna y lo barrió al suelo. El tercero dudó. Wes lo miró fijamente y avanzó un paso. El chico dio media vuelta y huyó. El silencio cayó. Hasta las gallinas dejaron de cacarear. Wes se volvió hacia la chica. Lentamente, con cuidado, se arrodilló. Ignoró las cadenas, el olor, los murmullos. Metió los brazos bajo el saco, no para quitárselo, sino para levantarla, sosteniéndola por las piernas y la espalda. Ella no opuso resistencia. Al incorporarse con ella en brazos, las cadenas tintinearon contra su abrigo. Su cabeza cayó sobre su pecho, la arpillera rozó su barbilla. ¿A dónde la llevas?, gritó alguien. Wes no respondió. Caminó hasta su caballo, montó sin soltarla. Apenas pesaba más que un ciervo muerto. La acomodó con cuidado, protegiéndola entre sus brazos. La multitud se abrió ante ellos como el mar rojo. Mientras cabalgaba hacia afuera del pueblo, alguien murmuró, «Maldito loco». Probablemente va a echarla a los lobos, dijo una voz entre la multitud. Otra más baja, respondió, o quizás sea el primero que ve que no es una bestia. El sol ardía alto en el cielo. El polvo se fue asentando lentamente tras ellos. El rancho Remington quedaba a unas 10 millas de Dry Creek, recostado contra una cadena de colinas secas y mezquites abrasados por el sol. La tierra se extendía ancha y solitaria, interrumpida solo por el viento y el suave crujido de las cercas de madera. Wes llegó justo al anochecer, aún con la muchacha en brazos. Desmontó con calma y la llevó dentro de la modesta casa. Una vivienda sencilla pero firme, con cocina, chimenea de piedra
y una pequeña sala. 3 pares de ojos le miraron desde detrás de una mesa de madera. ¿Quién es ella?, preguntó Caleb, de 6 años, pecoso y descalzo, con más curiosidad que miedo. La cabeza de la muchacha seguía inclinada, el saco sin moverse, las manos encadenadas inmóviles sobre su regazo. Wes no respondió de inmediato. «Es nuestra invitada», dijo al fin, con tono sereno. «Trátenla bien». Las gemelas, 2 niñas de trenzas iguales, asomaron por el borde de la mesa. «¿Es una bruja?», susurró una. Wes les lanzó una mirada firme. «No, y no quiero volver a oír eso». Extendió una manta junto a la chimenea y la ayudó a sentarse con cuidado. Ella se movió con resistencia muda, sin hablar, sin levantar la cabeza. Sus manos aún temblaban. Esa noche, Wes le llevó un cuenco de estofado caliente y pan fresco. No lo tocó hasta que la habitación quedó vacía. Durante los días siguientes, permaneció en aquel rincón como una sombra callada, observando, el rostro siempre oculto bajo la arpillera. Pero los niños, siendo niños, eran menos precavidos. Se acercaban poco a poco, jugando en la misma habitación. Las gemelas empezaron a llamarla la señora del saco. Caleb las corrigió. «No, se llama la señorita nadie». Al final, todos coincidieron en un nombre, Miss Saco. Una tarde, mientras Wes reparaba una puerta rota, los niños se reunieron cerca de la chimenea con lápices de colores y hojas de papel. Las risas de los niños llenaban la sala mientras empezaban a dibujar sobre la arpillera. Caritas sonrientes, flores, soles. Una de las gemelas colocó con cuidado una corona de flores sobre su cabeza. Eda se estremeció, pero no los detuvo. Entonces Caleb se inclinó más cerca y susurró: «Queremos ver tu cara de verdad». Ella negó con la cabeza una sola vez, pero las gemelas ya tiraban del saco, riendo como si fuera parte del juego. Eda llevó los dedos al borde para detenerlas, pero demasiado tarde. La tela resbaló, y por primera vez su rostro quedó al descubierto. Los niños se quedaron inmóviles. El lado izquierdo de su rostro era delicado, intacto piel de porcelana, un pómulo fino, pestañas tan oscuras como su cabello. Pero el derecho era un mapa del dolor. Una larga cicatriz de quemadura descendía desde la sien hasta la mandíbula, retorcida, tensa, transformando su piel en un mosaico de antiguas heridas. El contraste era brutal. Las gemelas ahogaron un grito. Una dio un paso atrás. Eda se dejó caer al suelo, buscando el saco a tientas. Su respiración era rápida, entrecortada. Volvió a cubrirse la cabeza, tirando del tejido con fuerza. Entonces levantó la vista, y lo vio. Wes estaba en el umbral. Había regresado antes de lo esperado. Lo había visto todo, pero no dijo una palabra. No apartó la mirada. No mostró compasión. No se inmutó. Solo la observó unos segundos, con los ojos fijos, impenetrables. Y luego se dio media vuelta y salió al exterior. Eda se quedó temblando. Había visto esa mirada antes, sorpresa, horror, repulsión, pero en Wes no había nada de eso. La había visto y no había dicho nada. De algún modo, eso dolía más y a la vez reconfortaba. No lloró, pero esa noche, mientras yacía sobre su manta con el saco aún puesto, no pudo dormir. Los pensamientos zumbaban demasiado alto. Los niños no volvieron a burlarse. Al contrario, a la mañana siguiente, Canet dejó un dibujo junto a su manta. Era una figura de palitos, con una corona de flores y una gran sonrisa. En el lado derecho había dibujado una línea roja, pero aún sonreía. Eda la trazó con un dedo. Luego dobló el papel y lo escondió entre los pliegues de su vestido. Rejó que aquel simple dibujo sería el primer hilo del lazo invisible que comenzaba a unir sus destinos. Por primera vez, Eda miró hacia la ventana y observó el cielo. El fuego chisporroteaba débilmente en la chimenea. Afuera el viento susurraba entre los arbustos secos, golpeando los cristales con un ritmo suave y constante. Las gemelas dormían, enroscadas una junto a la otra. La respiración de Caleb era lenta, tranquila. Wes estaba sentado en su silla junto al fuego, afilando un cuchillo con movimientos lentos y precisos. Eda permanecía en su rincón, medio envuelta en sombras. El saco aún cubría su rostro. Las manos descansaban en su regazo, inmóviles. No había dicho una sola palabra en todo el día. Wes dejó el cuchillo a un lado. ¿Tienes hambre?, preguntó. No obtuvo respuesta. Se levantó, sirvió un poco de estofado caliente del pote y lo llevó hasta ella. Cuando se arrodilló para ofrecerle el cuenco, Eda dudó un momento. Luego extendió las manos. Sus dedos rozaron los de él. Wes no se apartó. Ella colocó el cuenco sobre su regazo, pero aún no levantó la cabeza. Wes se apoyó sobre los talones, los codos en las rodillas. «No tienes que hablar», dijo.
Pero supongo que hace mucho que nadie te escucha. Hera permaneció en silencio. Yo no creo que seas un monstruo, añadió él, mirando el fuego. Creo que estás herida. El silencio se alargó unos segundos. Luego, apenas audible, una voz quebrada respondió. Me llamo Eda. Wes giró la cabeza hacia ella, pero no habló. Me quemé, susurró. Tenía 5 años. La lámpara cayó, y el fuego tomó toda la pared. Mi madre dijo que fue mi culpa, que yo la tiré. No recuerdo si lo hice. Hizo una pausa. Sus manos se aferraron al cuenco. Desde entonces no volvió a mirarme. Decía que me había arruinado, que no podía amar algo tan feo. La mandíbula de Wes se endureció. Mi padre empezó a mantenerme dentro de casa. Tapaba mi cara cuando venía gente. Y cuando cumplí 10, me hizo poner el saco. Su voz se quebró. Dijo que era mejor así, para todos. Un tronco estalló en la chimenea. El fuego cambió de tono, proyectando sombras danzantes. No lo uso para esconder la cicatriz, dijo ella con un hilo de voz. Lo uso para esconder la vergüenza que los demás me dejaron encima. Se impregna, ¿sabes? Como el humo en la tela. Con el tiempo, uno empieza a pensar que quizá tienen razón, susurró Eda. Dejó el cuenco a un lado, sobre el suelo. Aún no levantaba la cabeza. Debía haberlo mantenido puesto, murmuró. Los niños están bien, respondió Wes con voz suave. Solo se asustaron. No, más bien, se sorprendieron. Los niños no nacen crueles. Eso lo aprenden de los adultos. Hubo otra pausa. Nunca había dicho tanto a nadie, dijo ella en voz baja. Tal vez nunca nadie se lo había ganado, respondió Wes. Se levantó despacio y extendió la mano. No para quitarle el saco, ni para descubrirla, sino simplemente para hacerle saber que estaba allí. Eda no la tomó de inmediato, pero al cabo de un instante, levantó una mano temblorosa y la dejó descansar sobre la suya. Wes no apretó, no acarició, solo la sostuvo firme y cálido. Tengo 3 hijos, dijo tras un momento. No necesitan perfección, ni belleza, solo alguien real. Eda no respondió, pero por primera vez desde su llegada, sus hombros se relajaron. Wes retiró la mano, dándole espacio, y volvió a su silla. Ninguno habló durante largo rato. Pero cuando Eda tomó de nuevo el cuenco, lo hizo con ambas manos sin temblar. Y al comer, levantó apenas el saco lo suficiente para pasar la cuchara. No fue una victoria, pero sí algo parecido a la confianza. Los días se alargaron, el viento se volvió más cálido. La primavera avanzaba lentamente sobre las llanuras secas, bañando el rancho Remington con una luz dorada cada atardecer. Los campos relucían con nuevos brotes de hierba. Las flores silvestres asomaban tímidas entre las grietas del suelo. Incluso el viejo granero parecía erguirse un poco más bajo el cielo despejado. Y dentro de la pequeña casa de madera, algo más silencioso empezaba a florecer. Eda se movía distinto. Ya no se escondía en los rincones oscuros, ni bajaba la vista, ni mantenía las manos quietas como una invitada con miedo a quedarse. Ahora se levantaba antes del amanecer, avivaba el fuego y revolvía la avena con precisión serena antes de que Wes se pusiera las botas. Sus pasos eran ligeros, pero firmes. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos, barría el suelo con cuidado, remendaba la ropa con dedos ágiles, y pronto aprendió qué alacena guardaba el café, qué cajón tenía las cucharas, y qué tabla del piso crujía si alguien pasaba después de medianoche. Hablaba poco, pero ya no por miedo. Su silencio era tranquilo, sereno, de ese tipo que hace que una habitación se sienta en paz. Por las noches leía a los niños con voz suave y medida, el saco aún cubriéndole el rostro. Sus palabras eran lentas y cuidadosas, casi sagradas, como si probara por primera vez el peso de cada frase que antes nunca pudo decir. Y los niños escuchaban, de verdad escuchaban. Ya no la llamaban con apodos, ahora la llamaban señorita Eda. Su nombre sonaba como si por fin le perteneciera. Una noche, después de cenar, Caleb se quedó a su lado mientras ella doblaba las sábanas al borde de la cama. Tenía 6 años, todo codos y preguntas, moviéndose de un pie a otro con algo apretado en su pequeña mano. «Señorita», dijo en voz baja. «¿Sí, Caleb?» Miró al suelo y extendió un pedazo de papel doblado. «Te escribí algo, espero que esté bien». Eda se detuvo. Luego tomó el papel con delicadeza. En letras grandes e irregulares, llenas de manchitas y esfuerzo, se leía: «No tienes que quitarte el saco para que sepan que eres bonita. Lo que haces por nosotros demuestra que eres buena, Caleb». Eda parpadeó con fuerza. Las palabras se desdibujaron. La garganta se le cerró. Volvió a leerlo una y otra vez. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas.
Giró apenas, llevando la mano hacia su rostro cubierto, el papel temblando entre sus dedos. Por un momento, sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. «Perdón por cuando intentamos quitártelo antes», susurró Caleb, apenas audible. «No sabíamos que también dolía en el corazón». Eda se agachó despacio, con cuidado, y lo abrazó con fuerza, con todo lo que tenía. «Gracias», susurró contra su cabello. «Eres el primer ser humano que me dice eso». Él la rodeó con sus bracitos, cálidos, sinceros, llenos de vida. Esa noche, Eda apenas durmió. Permaneció despierta mucho después de que la casa quedara en silencio, con los dedos apoyados sobre la nota doblada que guardaba bajo la almohada. Su corazón latía distinto. No era miedo, era esperanza. Al amanecer, Wes salió a atender a los animales. El sol apenas asomaba sobre las colinas, pintando todo con una luz naranja y suave. Iba a mitad del corral cuando algo lo hizo detenerse. Se giró. Allí estaba ella, de pie en el porche. Eda, la espalda erguida, los hombros firmes, el cabello trenzado suelto sobre un hombro, el rostro descubierto. El lado derecho mostraba las marcas del antiguo incendio. Piel tensa, endurecida, testigo de lo vivido. Pero su mirada era clara, valiente, sin rastro de vergüenza. No había disculpa en su postura, solo verdad. Wes la miró. No dijo nada, solo asintió una vez, lento, seguro. Luego se dio media vuelta y siguió caminando, como si no hubiera nada que arreglar, porque de algún modo ya estaba hecho. Los rumores corrieron más rápido que los caballos en Dry Creek. Desde el día en que Eda apareció en el porche sin su máscara de arpillera, los susurros florecieron por todo el pueblo como fuego entre la hierba seca. Aquellos que antes se burlaban tras las ventanas, ahora la observaban desde los umbrales de las tiendas. Algunos decían que Wes Remington había perdido la cabeza, que la chica quemada le había lanzado un hechizo. Otros la recordaban de años atrás, la hija de los Brier, la muchacha que mantenían encerrada. No pasó mucho tiempo antes de que esos rumores llegaran hasta los propios Brier. Una mañana, mientras el sol doraba las colinas y el aroma del tocino llenaba la cocina, Wes salió con su taza de café y los vio. 3 figuras esperaban al borde de la cerca. Frank Brier, cuello grueso y rostro encendido, con los puños ya apretados. A su lado, Margaret Brier, pálida y rígida, la boca curvada en su habitual mueca de desprecio. Entre ambos, un hombre de abrigo limpio y sombrero, una placa de ley reluciendo en el pecho. Aunque la mirada decía otra cosa, una justicia comprada, no jurada. Wes dejó la taza sobre la baranda. Caminó despacio hacia la entrada, el polvo levantándose bajo sus botas en la quietud de la mañana. Su abrigo se movía con el viento, y el sol alcanzaba a reflejarse sobre el acero opaco del revólver en su cintura. No estaba desenfundado, ni en amenaza. Solo allí, como una advertencia silenciosa. Abrió la verja y salió, cerrándola detrás de él. Frank se irguió, inflando el pecho. «Venimos por la chica», gruñó. Wes no respondió. «Es nuestra sangre», escupió Margaret. «Se escapó como un animal salvaje. Debe volver a casa». El hombre del abrigo tosió, acomodando su sombrero. «Esto no es legal. Usted la está ocultando». «No se esconde», dijo Wes. «Tranquilo. Está viviendo». Frank dio un paso al frente. «Es nuestra, y se viene con nosotros». «No», respondió Wes. Margaret soltó una carcajada cortante. «¿Y quién eres tú para decidir eso?» «El que tiene el derecho de ver a una persona y no a una cicatriz». Frank gruñó. «Está dañada, enferma. ¿Crees que un poco de caridad la vuelve limpia?» Wes avanzó un paso. «Di una palabra más y te haré tragarte los dientes». El abogado retrocedió instintivamente. Margaret murmuró algo entre dientes. Frank rufió y lanzó un golpe hacia Wes, pero este se movió como una sombra. Atrapó su muñeca en el aire, giró el brazo y presionó con la fuerza justa para hacerlo caer de rodillas, con un quejido de dolor. «¿Crees que la fuerza son golpes y cadenas?», susurró Wes. «La fuerza es mantener las manos lejos de aquello que ya lastimaste». Frank jadeó. «Tú no sabes lo que ella es». «Sí sé», dijo Wes. «Es una mujer, y ya no te pertenece». Soltó su brazo. Frank cayó al suelo, sujetándose el dolor. La verja volvió a crujir detrás de ellos. Eda salió, sin saco, sin miedo. Llevaba un vestido azul sencillo, el cabello trenzado con esmero. La cicatriz brillaba bajo la luz del sol, pero sus ojos, por primera vez, los miraban de frente. Margaret soltó un leve jadeo. La voz de Eda fue suave, pero cortó el aire como una hoja. «Si alguna vez fui un monstruo, fue porque ustedes me convirtieron en uno».
Su padre le espió la mirada. Pasé años creyendo que estaba rota, dijo ella, pero no lo estoy. El golpe la lanzó contra la pared. Un destello de dolor ardió por su hombro, pero no soltó a los niños. ¡Atrás! Gritó, empujándolos hacia el rincón más alejado. El viento rugía como una bestia hambrienta. El techo crujía, las vigas gemían con cada embate del aire. El olor a lluvia y barro llenaba la casa. Una de las lámparas se apagó. La otra parpadeaba, su llama temblorosa reflejándose en los ojos asustados de los niños. «Todo estará bien», susurró Eda, aunque la casa misma parecía negarlo. Otro trueno retumbó tan cerca que el suelo vibró. El agua se filtraba por las rendijas de la puerta, formando un charco que crecía con rapidez. Afuera, el rugido del río sonaba más fuerte, más cerca, como si se desbordara con cada respiración. Entonces, entre el estruendo del viento, se escuchó un crujido seco. El marco de la puerta principal se partió. ¡Mamá Eda!, gritó Caleb. Ella corrió, sujetó la tranca y empujó la madera con el peso de su cuerpo. La tormenta golpeaba como si quisiera arrancar todo lo que amaba. El aire era un látigo, el agua, una furia viva. Por un instante, pensó en rendirse, dejar que el mundo la tragara, pero no lo hizo, no esta vez. Empujó una mesa contra la puerta, luego arrastró un arcón pesado hasta reforzarla. El viento seguía aullando, pero la estructura aguantó, apenas. Los niños lloraban. Ena se arrodilló junto a ellos, los cubrió con una manta y los sostuvo contra su pecho. «Mírenme», dijo, su voz firme entre el estruendo. «No tengan miedo, no esta noche». El trueno rugió una vez más, pero esta vez fue más lejano. Poco a poco, la tormenta comenzó a ceder, el rugido convirtiéndose en un gemido, luego en un suspiro. Cuando el silencio llegó, fue tan profundo que dolía. Eda se levantó despacio. La lámpara aún viva iluminaba su rostro, el hombro sangraba, pero sus ojos seguían claros, despiertos. Cruzó la habitación, abrió la puerta principal. El amanecer empezaba a filtrarse entre las nubes rotas. El porche había desaparecido. El valle frente al rancho era un mar de barro y agua. Pero el cielo era puro fuego dorado. Wes apareció a lo lejos, empapado, cubierto de fango, los caballos exhaustos detrás. Cuando la dio en el umbral, de pie, con los niños abrazados a sus piernas y el saco hecho jirones a sus pies, se detuvo. Y sonrió, porque lo entendió. El miedo había terminado. El dolor la atravesó como fuego encendido, pero no se movió. Rodeó a las niñas con su cuerpo y las sostuvo con todas sus fuerzas. Y entonces, todo terminó. Pasaron unos minutos en silencio absoluto. El viento se apagó. La lluvia se volvió un murmullo. El mundo, al fin, exhaló. La puerta principal se abrió de golpe. Wes apareció en el umbral, empapado hasta los huesos, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Sus ojos recorrieron el desastre, vidrios rotos, muebles caídos, cortinas agitadas por el aire hasta enredarse en el suelo. Eda seguía de rodillas, abrazando a los niños. Su vestido estaba desgarrado, el hombro manchando de sangre, pero su espalda permanecía recta, su cabeza erguida. Levantó la vista hacia él. Los pasos de Wes resonaron en la madera mientras cruzaba la habitación. Se arrodilló junto a ella, las manos temblando, sin saber por dónde empezar a tocar, a sanar. «Estamos bien», susurró ella. Él la miró otra vez. De verdad la miró. Y algo dentro de su rostro se rompió suavemente. Sin decir palabra, la rodeó con sus brazos, la atrajo contra su pecho y la sostuvo con la fuerza de quien teme perder lo único que importa. Ella no se apartó. Apoyó la frente en su clavícula, las manos aún protegiendo a las niñas. Wes hundió el rostro en su cabello, la voz quebrada. «Pensé que estaba demasiado roto para amar a alguien», murmuró. «Creí que esa parte de mí había muerto con ella». Eda no habló, solo escuchó. «Pero quizás Dios te trajo aquí para mostrarme lo que es amar de verdad». Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave, limpia, como si lavara todo lo que dolía. Adentro permanecieron así entrelazados en silencio y respiración. No era miedo, no era tristeza. Era el principio de algo firme, honesto, algo real. La tormenta pasó y con ella el peso del aire. Por la mañana el cielo se extendía amplio y sereno, bañado en oro. El rocío cubría la hierba como un manto de estrellas diminutas, y el sol calentaba la tierra con una especie de perdón silencioso. Wes había salido temprano. Entre dos postes del cercado tendió una cuerda. De ella colgaba una sola cosa,
un trozo de arpillera recién lavado, grueso, gastado por los años. El saco, aquel que alguna vez la escondió del mundo. Ahora se mecía suavemente bajo la brisa del amanecer. Eda salió al porche aún con su camisón, los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos se posaron en la cuerda del tendal. Caminó despacio hacia ella, las botas hundiéndose sin ruido en la tierra húmeda. Cuando llegó frente al trozo de arpillera, se detuvo. Durante un largo momento simplemente la observó. Luego extendió la mano y la tocó. La tela era áspera, rígida, bajo sus dedos. Eda pasó la mano por su superficie, como si leyera las memorias bordadas en cada hilo: miedo, vergüenza, silencio, pero también resistencia. La descolgó con cuidado, la dobló con precisión y la llevó dentro de la casa. Wes estaba sentado a la mesa, afilando un cuchillo para la comida del mediodía. Eda sostenía el saco entre las manos. Antes creía que esto me protegía, dijo en voz baja, como una armadura. Wes dejó el cuchillo a un lado y la miró. Pero en realidad, solo me escondía. Cruzó hasta el rincón donde guardaban las mantas viejas y los recuerdos. Abrió el pequeño cofre de madera y colocó el trozo de arpillera doblado dentro. Lo voy a guardar, añadió, no para volver a usarlo, sino para recordar que ya no soy eso. Wes asintió una vez. No hicieron falta más palabras. Esa misma tarde, unas carretas se acercaron por el camino polvoriento. Vecinos, gente del pueblo, incluso la esposa del sheriff. Traían cestas con pan, frascos de mermelada, mantas dobladas con esmero. Nadie mencionó el saco. Nadie la miró con lástima. Una anciana encorvada, temblando, se adelantó con un pequeño ramo de flores silvestres. Solía pensar que eras un monstruo, dijo con voz quebrada. Ahora veo que eres un milagro. Eda parpadeó para contener las lágrimas, recibió las flores con ambas manos y sonrió. Pero el momento que la quebró de verdad llegó al atardecer. Caleb se le acercó despacio, las manos escondidas a la espalda. Se detuvo frente a ella, inquieto, y extendió un pequeño paquete envuelto en lino. Eda lo desató con cuidado. Dentro había un pañuelo, cosido torpemente, con puntadas irregulares y hilos rojos. En el centro, bordado con letras torcidas, decía: Señorita Eda de nosotros. Ella cayó de rodillas. Los niños corrieron a abrazarla, por los hombros, la cintura, el cuello. Y allí, en la luz dorada del atardecer, Eda rió entre lágrimas. No era la risa contenida y tímida que a veces se le escapaba. Era plena, redonda, luminosa. Por primera vez en su vida, Eda sonrió sin ocultarse. Y aquella sonrisa iluminó la habitación, más que cualquier fuego encendido. La primavera se posó sobre la tierra como una oración cumplida. El aire de la mañana era limpio, fragante a salvia y tierra removida. Una brisa suave recorría el valle, haciendo ondular la hierba donde un pequeño grupo de caballos pastaba bajo el sol naciente. Wes estaba en el prado con Caleb y las gemelas. Tenía un arco en la mano, enseñándole al niño cómo encajar la flecha. Las niñas corrían a su alrededor, riendo con ramitas en el pelo y polvo en las mejillas. Desde el porche, la puerta se abrió con un leve crujido. Eda salió despacio, sin saco, sin vergüenza. Llevaba un sencillo vestido blanco, el cabello oscuro trenzado y atado con un hilo de yute. Entre sus manos, un canasto con panecillos recién horneados y servilletas dobladas con esmero. Su rostro mostraba toda su verdad, un lado sereno, el otro marcado por las huellas del fuego. Pero en su andar había calma, una certeza que no necesitaba disculpas. Llamó a los niños. Ellos corrieron hacia ella, riendo, peleando por un panecillo, sus voces rebotando alegres en el aire claro de la mañana. Ella sonrió. Wes nos observó desde la cerca, el corazón apretado en el pecho. Caminó hacia el porche, las botas crujiendo sobre la hierba húmeda. Al llegar, no dijo nada. Se sentó a su lado en los escalones, sacó una pequeña caja de madera del bolsillo de su abrigo y la abrió con cuidado. Dentro, reposaba el viejo saco de arpillera, doblado con delicadeza, y junto a él, brillando tenuemente bajo la luz del amanecer, un anillo de plata, simple y firme, con la silueta de un caballo al galope grabada en su superficie. Wes lo sostuvo en la palma y la miró. «No te voy a pedir que olvides lo que pasó», dijo en voz baja. «Pero si tú quieres, desde hoy podemos vivir como dos personas que ya no tienen nada que ocultar». Eda miró el anillo, luego lo miró a él. Sus ojos estaban suaves, firmes. «Encontraste tu corazón dentro de ese saco», susurró. Él asintió, despacio, mientras la brisa de primavera hacía bailar el borde de su vestido, y el mundo, por fin, se sentía en paz. «Yo también lo hice», dijo ella con una sonrisa leve, «y también encontré mi hogar». Tomó el anillo entre sus dedos. Él no tuvo que pedirlo. Ella no tuvo que decir que sí.
porque ambos ya lo habían hecho mucho antes. Aquella tarde, detrás de la casa del rancho, donde la hierba crecía libre y el viento cantaba bajito, se celebró una pequeña ceremonia. Sin altar, sin predicador, solo amor. Caleb se mantenía erguido, sosteniendo el anillo con ambas manos. Una de las gemelas cargaba flores silvestres en un balde de hojalata. La otra trataba de no reírse cada vez que tropezaba con su propio vestido. Los vecinos llegaron, los que habían dudado, los que habían murmurado. Vinieron igual y observaron en silencio, asombrados, mientras Eda cruzaba el campo sin máscara, con un vestido de algodón blanco y los pies descalzos. La cicatriz brillaba bajo la luz del sol, y su sonrisa, más brillante que cualquier velo, les robó el aliento. Alguna vez la llamaron rareza, carga, monstruo. Ese día la llamaron novia. Los niños aplaudieron, los invitados vitorearon, y Wes, con un brazo alrededor de su esposa y el otro rodeando a su hijo, miró a la multitud y asintió, no para pedir aprobación, sino para decir: esta es mi familia. Esta es mi verdad. Antes la llamaban la bestia del saco. Pero él miró dentro y encontró un corazón, un hogar y un amor tan fuerte que ni el polvo ni el miedo del viejo este pudieron enterrarlo. Un amor que ya nunca más necesitaría esconderse.